Saludos desde Žižkov, Praga. Queridos colegas, este es un vídeo para la clase de SL3. Se llama en checo algo así como Obras Fundamentales de la Literatura Española. Y lo digo yo ya, pero creo que lo tenéis claro porque hemos mandado unos mails y hay una información acerca de todo esto. Debido a la pandemia no puede haber clases presenciales. Esto ya lo sabe todo el mundo. Entonces vamos a sustituir las clases in situ, las clases presenciales en la universidad, con dos cosas. Por una parte habrá unos encuentros online a través de unas plataformas. Concretamente será Google, ¿cómo se llama? Google Team o algo así. Y por otra parte hay unos vídeos que estarán grabados y que podréis ver una y otra vez. De forma que se complementan una cosa y otra. Lo ideal es que hayáis visto el vídeo antes del encuentro virtual, para que luego en el encuentro virtual se hagan preguntas acerca de esto. Mm, Eso es lo ideal. Entonces el vídeo ya lo vais a tener a vuestra disposición, voy haciéndolos poco a poco y cuando llegue el día del encuentro virtual, entonces yo haré un pequeño resumen y podremos dialogar, podrá haber preguntas, podrá haber comentarios acerca del vídeo, del contenido del vídeo. Y de la fotocopia que de alguna forma funciona junto al vídeo, la fotocopia ya está en el sistema electrónico también, ¿no? Hay una fotocopia de un capítulo entero. O a veces hay una fotocopia de unos poemas, etcétera, ¿no? En este caso se trata de un capítulo de Gracián. Bien, entonces solamente quiero decir como pequeña introducción que hay que tener esperanza. Es posible que esto acabe rápido y nos podamos ver. Y mientras tanto hay que hacer lo mejor que uno pueda para solucionar el problema. Así que espero que los vídeos sean para vosotros interesantes y las reuniones, cuando tengamos esas reuniones online, que sean también formativas. Bien, empiezo ya directamente a hablar de Baltasar Gracián. Este es un vídeo dedicado a Baltasar Gracián y el Criticón. Baltasar Gracián es un autor español, aragonés, que vive en el barroco, en la época del barroco. Nace en 1601 y muere en 1658. Aquí tenéis, para que quede claro, porque a veces uno no capta no capta los años. 1601, 1658, y aquí tenéis algunas de sus obras. Por ejemplo, 1647, Oráculo Manual. Es una obra pequeñita. Y 1651 a 57, es decir, publicado en tres partes, esta obra que es a la que nos vamos a referir, El Criticón, Baltasar Gracián, El Criticón. Y esto sí que es una obra grande. Son tres partes, es como si fueran tres novelas, como si fueran tres novelas. En realidad es una gran novela, una especie de trilogía, que es una novela que publicó en tres partes, ¿no? Otra vez pongo los años, está claro. Y la primera parte se dedica, como veis aquí, a la niñez, la segunda parte se dedica a la madurez y la tercera parte a la vejez. Bien, estas son un poco como pequeñísima introducción, porque eso es un curso de máster, entonces no se trata de hacer un panorama, etcétera, pero claro, hay que hacer una introducción y decir de qué vamos a hablar. Eh, Tiene muchas más obras, Baltasar Gracián, bueno, no muchísimas, pero tiene 6 o 7 obras más. Y sobre todo son ensayos, esto lo decía ya, lo suelo decir en el curso del grado, y por tanto solo tiene una obra literaria, aunque en realidad todo lo que escribe Garcián es literatura, ¿no? Aunque sea literatura ensayística, pero digamos solo tiene una obra de ficción que es El Criticón, que es una novela alegórica. Pero antes de empezar a hablar del Criticón, quiero solamente decir un par de cosas sobre su biografía, que son importantes, hay que tenerlas en cuenta. Primero, Baltasar Gracián era un jesuita,
es decir, era un hombre religioso y pertenecía a la orden de los jesuitas, era un jesuita. Ya sé que en la República Checa los jesuitas tienen muy mala fama, porque a ellos se les encomendó la recatolización que vino después de la derrota de la Montaña Blanca, es decir, 1620, ¿no? Hubo una especie de influencia extranjera sobre las tierras de Bohemia, o las tierras checas, ¿no? Una influencia extranjera, y se intentó erradicar el protestantismo o las variantes que había de más o menos cercanas al protestantismo. Entonces se dijo que lo hicieran eso los jesuitas. Entonces los jesuitas se consideran aquí como contrarios al espíritu checo. No pasa nada, esto cada uno que lo interprete como quiera, ¿no? Pero bueno, quiero decir, esto es normal, normalmente se suele pensar esto, ¿no? Yo no quiero decir que los jesuitas son buenos, ni tampoco que son malos, no digo nada de eso. Solamente digo que se suele ver así aquí en la República Checa. Se suele ver a los jesuitas como los culpables de la recatolización y por tanto como una especie de influjo no checo, como ajeno a lo checo, ¿no? Digamos. No estoy criticando a los jesuitas. Baltasar Gracián es un jesuita y es para mí un escritor preferido, es un escritor maravilloso. Solamente quiero llamar la atención sobre una cosa curiosa. Eh, Más o menos en la misma época que escribe Baltasar Gracián, en realidad un poco antes, ¿no? Porque es, digamos, de una generación anterior, pero más o menos también en 1600, está escribiendo el grandísimo escritor checo Jan Amos Komensky. Y Komensky pertenecía a la Hermandad de los Hermanos o a la Congregación de los Hermanos, que era una especie de, bueno, digamos, eran unos, para entenderlo, ¿no? Dicho de forma muy rápida, eran una especie de versión contraria a la de los jesuitas, una versión del cristianismo contraria a la de los jesuitas. De manera que podríamos pensar que los jesuitas y Komensky eran enemigos, entre comillas, ¿no? Pero para que me entendáis. Bien, entonces Komensky representaría lo checo, los jesuitas representarían lo anticheco, digamos, ¿no? No, aunque sea esta una visión un poco simplista, ¿vale? Solamente quiero exponer de una forma, digamos, clara el problema. Claro, para exponerlo con todos sus detalles habría que hacer 7 clases sobre la historia de los jesuitas y lo que significa Komensky en la historia checa, ¿no? Pero, digamos, podríamos partir un poco de ahí, ¿no? Que son contrarios. Sin embargo, y esto es lo interesante, y aquí es donde quiero ir a parar, a pesar de ser, digamos, de signo contrario, porque por una parte están los jesuitas y por otra parte están los protestantes, son como enemigos, son enemigos, a pesar de eso, lo que escriben se parece mucho. Los temas son muy parecidos. Sobre esto yo hablo en el grado y a lo mejor alguno os acordáis. No voy a exponer aquí de una forma pormenorizada la cuestión. Solamente la menciono para que lo tengáis en cuenta. También puede haber personas que están en el máster y que no han hecho el grado con nosotros, han hecho otro grado, ¿no? Entonces ahí lo dejo. Porque repito, es muy interesante estudiar los paralelos que existen entre la obra de Gracián y la obra de Komensky. Esto está estudiado ya. Hay varios trabajos que estudian los paralelismos entre la obra de Komensky y la obra de Baltasar Gracián. Y es muy interesante ver que hay temas muy parecidos. Por ejemplo, el tema de la verdad, del que vamos a hablar hoy, es un tema que aparece de una forma muy parecida en Komensky y en Gracián. Y sin embargo, son contrarios, son, digamos, ideológicamente contrarios o religiosamente contrarios. Lo contrarios en cierto modo, porque son cristianos, ¿no? Pero me entendéis, en el siglo XVI y en el siglo XVII todos eran cristianos y sin embargo había guerras entre protestantes y católicos, ¿no? Todos querían en Jesucristo, ¿no? O sea que, pero sin embargo eran contrarios, ¿no? En este sentido digo que son contrarios. Bien, entonces esto nos lleva a una reflexión. La reflexión es la siguiente. El barroco es un movimiento muy fuerte en las tierras del sur de Europa, España, Italia. En Francia es más débil y en las tierras del norte parece que es más débil también.
Sin embargo, encontramos los mismos temas en el norte y en el sur. Es decir, en la Europa protestante y en la Europa católica, que para decirlo de una forma un poco burda, es la Europa católica está en el sur y la Europa protestante está en el norte, ¿no? Como si fueran dos grandes zonas, ¿me entendéis? Bueno, pues esas dos grandes zonas parecen ideológicamente diferentes y parece que abajo, en el sur, está el barroco y en el norte no está el barroco. Bueno, pues no es exactamente cierto. No hay un barroco en lo católico y lo protestante que es distinto, ¿no? Son muy parecidos. Son muy parecidos. ¿Por qué? Porque era el signo de la época. Y esto hace que se establecieran conexiones muy interesantes a pesar de las diferencias ideológicas acerca de lo religioso. Esto solamente lo expongo, repito, y lo dejo como una cuestión sobre la que me podéis preguntar cuando tengamos el encuentro virtual, etcétera. Bien, ¿qué es el Criticón, entonces? O sea, este libro. Esto es un libro que hay que estudiar durante años. Un libro que no acaba. Un libro infinito, ¿no? Es, eh, es enorme, no porque tenga 900 páginas, sino porque hay tantos temas, tantas metáforas, tantas expresiones, tantos estilos diferentes, tantos personajes. Es una locura, un libro gigantesco. Es una de las grandes obras de la literatura española, sin duda. Y por cierto, es una obra que lee muy poca gente hoy, solamente los especialistas, prácticamente. Por ejemplo, Cervantes es un autor que leen más lectores. Cervantes lo leen los especialistas, pero también lectores normales, solo por el gusto de leer. Lo sé por experiencia, porque conozco lectores españoles que leen a Cervantes, porque les gusta, nada más. Pero claro, la novela de Cervantes es una novela que tiene humor, que tiene, que tiene un atractivo, ¿no? Para un lector no especializado. Nosotros somos lectores especializados, ¿no? Pero la literatura es más grande que la filología. Hay gente que lee literatura porque le gusta, no quieren estudiar nada, ¿no? Bueno, pues Cervantes todavía, sí, hay lectores de Cervantes actualmente. Pero de Baltasar Gracián, no creo, porque es muy difícil. Su prosa es difícil, es una prosa muy densa, o sea, en checo justa, es muy denso, hay que pensar mucho, juega mucho con el lenguaje. Es una prosa muy barroca, mientras que la de Cervantes es más natural. Por eso es más difícil leer a Gracián. Y por eso Gracián hoy tiene pocos lectores, es decir, tiene algunos lectores, hay ciertas obras que se leen más, pero yo creo que el Criticón se lee muy poco, muy, muy, muy poco. Lo leen los estudiantes de literatura o los especialistas. Es una novela, como decía, es una novela alegórica. ¿Qué significa cuando digo que es una novela alegórica? Bueno, pues eh, es una novela que narra un viaje de unos personajes y estos personajes van prácticamente por el mundo. Es un viaje que hacen por todo el mundo. Y pasan, por ejemplo, pasan por Madrid, ¿no? O sea que es un viaje por el mundo. Pero al mismo tiempo es un viaje, digamos, en el tiempo. Porque como he dicho al principio, el primer volumen está dedicado a la niñez, el segundo volumen a la madurez y el tercero a la vejez. Entonces es como si fuera una especie de símbolo, la palabra símbolo no es la mejor palabra, es una alegoría de la vida humana. Es decir, es una representación concreta de lo que es abstracto. El tiempo, la niñez, por ejemplo, o la madurez de una persona, no es algo concreto. Una cosa concreta es este papel, ¿no? ¿Me entendéis? Es una cosa, es un objeto, ¿no? Bueno, pues la niñez es una cosa que sucede, pero es un periodo del tiempo, ¿no? O, por ejemplo, la verdad. La verdad es un concepto abstracto. Nadie puede tocar, pesar, recortar o pintar la verdad. ¿Me entendéis? Porque es una cosa abstracta. Sin embargo, en la novela, la verdad es un personaje, es decir, es una mujer. Una mujer que aparece y dice hola. Bueno, pues cuando se está representando lo abstracto a través de lo concreto, eso es una alegoría. Es complicado decir lo que es una alegoría. A veces se dice que una alegoría es una especie de sistema de metáforas. Bien, sobre esto también hay un debate, pero para empezar, podemos decir esto, que es una novela que representa de forma concreta eh, algunas ideas abstractas.
ejemplo, la justicia, la vanidad. Y esto mismo es lo que encontramos en la obra de Komensky, Laberinthsvieta Arrai Serce, porque ahí aparece, por ejemplo, la reina del mundo, y la reina del mundo es la vanidad, Marnost. Marnost es vanidad. La vanidad es un concepto abstracto, pero en la obra de Komensky está representada como una mujer que está allí, ¿no? Y tiene cabeza y ojos y boca y habla, ¿entendéis? Así que fijaros, la obra de Komensky es una alegoría, por lo menos la mitad, la primera parte. La Vieta es una alegoría, o está lleno de alegorías. Es una gran alegoría. Bueno, pues la obra de Gracián también es una alegoría. Las dos obras son novelas alegóricas. Por eso, vuelvo a lo que decía antes, es interesante estudiar los paralelismos. Qué curioso que justamente Komensky y Gracián, que son distintos y además no se han leído el uno al otro, o sea, no hay una influencia del uno sobre el otro, esto es prácticamente imposible. Mm, Digo, no hay una influencia entre ellos y sin embargo han escrito obras parecidas. Han escrito novelas alegóricas, por ejemplo. Tremendo, ¿no? Bueno, pues continúo. ¿Qué es el Criticón? El Criticón es una novela alegórica que narra el viaje de dos personajes que se llaman Andrenio y Critilo. El viaje por todo el mundo y el viaje por el tiempo. Al principio son niños, luego son hombres y luego son viejos. Y van tratando los temas de la niñez, la madurez y la vejez. Y esto, la idea de la representación de los personajes Andrenio y Critilo lo tenéis en la página 613 de la fotocopia que tenéis en el sistema. Es decir, podéis ya mirar desde este momento la fotocopia, solamente para que veáis cómo están representados estos dos personajes. En la página 613 dice, a mí, dijo Critilo, pocas cosas me satisfacen del todo. O sea, a Critilo nada le satisface, ¿no? Nada le convence. Pues a mí, dijo Andrenio, pocas dejan de contentarme, porque en todas hallo yo mucho bueno y procuro gozar de ellas tales cuales son. Es decir, que Critilo es uno que no se convence fácilmente, y Andrenio es uno que siempre está convencido. ¿Por qué? Porque Critilo es el crítico, por eso se llama así, es el crítico. Es decir, es la persona que no se convence fácilmente, es la persona que dice, cuidado, eso no es verdad. Y Andrenio es el inocente, como Naifni. Es el que ve algo y dice, ah, qué bonito, ¿no? Y no se da cuenta de que puede ser un engaño. Este Critilo y Andrenio son como las dos caras, es como un personaje doble, son las dos caras de una misma persona. Es también alegórico, lógicamente. Es como si fuera el hombre. Entonces, el hombre tiene dos aspectos. El hombre me refiero al ser humano, o sea, Cheloviek. Tiene dos aspectos. Un aspecto es crítico y otro aspecto es inocente, ¿no? Que es una cosa que nos pasa en la vida, ¿me entendéis? Uno en la vida, por ejemplo, entra en la facultad y dice, oh, qué bien, todo es fantástico, ¿no? Pero a lo mejor al día siguiente dice, esto no está bien, y lo critica, ¿no? Entonces tenemos esos dos aspectos. De manera que este personaje doble intenta representar de una forma también, digamos, alegórica y como un juego al hombre, al ser humano, en esa peregrinación que hace por la vida. Es una peregrinación por la vida, por el mundo y por la vida, las dos cosas. Bien, ¿en qué consiste la filosofía de Baltasar Gracián? Baltasar Gracián, repito, es un autor que uno puede dedicarse a estudiarlo toda la vida y no le da tiempo. O sea, es un autor gigantesco. En la literatura española antigua hay tres o cuatro, bueno, hay más, ¿no? Porque la literatura antigua española es muy rica, pero digamos que están Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, que son de esta época, ¿no? Porque esta época eh, era tremenda, ¿no? Gracián, y yo añadiría quizá Fray Luis de León, Santa Teresa, los místicos, San Juan de la Cruz, y quizá un poco menor, pero también Mateo Alemán, en fin, ¿no? Estos son unos autores que, repito, sirven para toda la vida. Si alguien quiere estudiar Quevedo, pues ya tiene ya no se aburre, no se va a aburrir, ¿no? Ya solo, o Góngora, ¿no? O sea, solo con Góngora ya está. Ya no hay que leer nada más, solo Góngora. Y estudiar, ¿no? Bueno, pues Gracián es uno de estos autores realmente gigantes, ¿no? No es que quiera presumir, ¿no? De literatura, ¿me entendéis? Bueno, yo soy español, hay literaturas igual de ricas que la española, o algunas a lo mejor más ricas, ¿no? Eh, ¿Me entendéis? No se trata de eso, solamente quiero decir, bueno, que es un autor complejo, ¿no?
Y es un autor que tiene una filosofía, digamos, una forma de ver el mundo. Bueno, esa filosofía en Gracián es una filosofía práctica. Es decir, no es una filosofía como normalmente entendemos la palabra filosofía, no es una ontología o no es una metafísica, sino que es una filosofía moral. Es decir, que lo que interesa a Gracián es de qué manera tenemos que vivir. Eso es lo importante para Gracián. ¿Qué hacer para vivir bien? ¿Qué significa vivir bien? ¿Cómo tiene que comportarse el hombre en el mundo? Por lo tanto, es una filosofía práctica. La pregunta que él se hace muchas veces es ¿cómo ser persona? ¿Qué hacer para ser persona? Y cuando él dice ser persona, quiere decir ser un hombre como Člověk. En español, hombre significa muž y también significa člověk, ¿no? Ser humano. ¿Qué hacer para ser un ser humano íntegro, sustancial, no vanidoso, no hueco? Esa es la clave. Claro, para eso hay que ser una persona culta, pero también hay que ser una persona virtuosa, digamos. ¿Y de qué forma comportarse en un mundo que es un mundo lleno de engaños? Ese es el problema. Entonces, repito, Gracián continuamente está tratando este problema. ¿De qué manera tenemos que vivir? ¿Cuál es la mejor manera de vivir? Y el resultado es una filosofía práctica. Es muy interesante, porque es una filosofía que tiene algunas verdades absolutas, pero a veces no tiene verdades absolutas. Es decir, que depende de la situación, debemos comportarnos de una manera o de otra, ¿no? Así que, porque la filosofía es una filosofía práctica. Si la filosofía no sirve para vivir, no sirve para nada. Solamente son ideas estúpidas. Debe servir para vivir, ¿no? Hay toda una historia de la filosofía práctica desde los estoicos y Epicuro, ¿no? Eh, siglo III, IV antes de Cristo, que empieza la filosofía a preguntarse de qué manera no solamente se pregunta por el ser, sino que se pregunta, oye, soy una persona en el mundo, ¿qué tengo que hacer, no? Así que es una cosa muy antigua. Lógicamente hay una influencia del estoicismo en el barroco, hay un neoestoicismo en el barroco. Y los estoicos exponían una filosofía práctica, también exponían una filosofía física, ¿no? Pero la filosofía práctica era muy importante, ¿no? En el estoicismo. Bueno, en el barroco hay un neoestoicismo, ¿no? Y entonces vuelve esta pregunta, la pregunta de qué forma debo comportarme. Y repito, a veces, como es una filosofía práctica, es decir, depende de la situación, a veces se contradice. Pero no importa. No importa contradecirse porque depende de la situación. Como uno en la vida cambia, es decir, las situaciones en la vida cambian, perdón, lo expreso mejor, las situaciones en la vida son distintas. No es lo mismo vivir, por ejemplo, en España que en la República Checa, entonces hay que adaptarse, ¿no? Entonces, las verdades tienen que adaptarse también. Entonces, las verdades de Gracián a veces son contradictorias. Por ejemplo, lo encontramos en Oráculo Manual. Oráculo Manual y Arte de Prudencia. La prudencia es una de las claves de la filosofía de Gracián, la prudencia. Que significa Obestrelnost o Paternost. Algo de eso, ¿no? No sé cuál es la traducción correcta, ¿no? Una de las dos. Mm, Quizá Obestrelnost. Prudencia, ser prudente, ¿no? Cuidado, pensarlo, ¿no? No hacer locuras, ¿no? Decir, ¿qué hay que hacer? Pensar las cosas bien, ¿no? Y comportarse adecuadamente, intentar buscar un comportamiento adecuado para cada caso, ¿no? No equivocarse, no ser injusto, etcétera, ¿no? Bueno, pues en este libro, que es una colección de aforismos, muy interesante, es un libro genial también, un libro pequeñito, genial, difícil, eh, se dice que una de las cosas malas del mundo es el disimulo. Disimular en checo es přestírat. No sé si la traducción es correcta 100%. Fingir sería como přestírat, ¿no? Disimular es mm, aparentar, digamos, no demostrar lo que se piensa. No demostrar lo que se piensa.
no es exactamente como fingir, ¿no? No es exactamente como fingir, por eso digo, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, no sé traducir disimulo. Por ejemplo, vas al cine con un amigo y la película no te ha gustado. Y el amigo te pregunta, ¿qué tal la película? ¿Te ha gustado? Y tú dices, bueno, no está mal. Pero no dices, es muy mala, ¿no? Disimulas, porque no quieres ofenderle, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé. O un amigo te invita a comer y no te gusta la comida y dice, ¿te gusta la sopa que he hecho? Y tú dices, no está mal, pero en realidad no te gusta, pero no quieres decirlo por no ofender, ¿no? Eso es disimular. Bueno, pues em, dice Gracián en el aforismo 29, por si alguien lo quiere buscar. Dice, el constante varón juzga por especie de traición el disimulo. El disimulo es una especie de traición. ¿Por qué? Porque es no decir la verdad. No dices la verdad, disimulas, eso es una traición. Eso está mal. Unas páginas más adelante, en el aforismo 98, dice, el más práctico saber consiste en disimular. Lleva riesgo de perder el que juega a juego descubierto. O sea que dice, cuidado, si dices la verdad, puedes perder en el juego de la vida, ¿no? Por ejemplo, tú trabajas y le dices a tu jefe en el trabajo, lo ha hecho mal usted. Si le dices a tu jefe lo ha hecho mal, a lo mejor te echa del trabajo. Así que no hay que decirlo. Por eso dice Gracián que el más práctico saber, o sea, el saber práctico, saber comportarse, saber jugar al juego de la vida, es disimular. Es decir, en una página dice el disimulo está muy mal y en otra página dice el disimulo está muy bien. Claro, alguien puede pensar, este Gracián era tonto, ¿no? No se daba cuenta de que se contradecía. No, no es eso. Es que depende de la situación. A veces el disimulo está muy mal y a veces el disimulo es necesario. Y la prudencia y la exactitud y la sabiduría consiste en saber en qué ocasión hay que aplicar un comportamiento u otro. Y sobre eso está hablando continuamente Gracián en sus obras. ¿Y por qué? Porque en el fondo, el verdadero problema que aquí mm, se cheli, ¿no? O sea, se afronta, el verdadero problema que hay que tratar es un problema típico de la época barroca, que está continuamente en la obra de Gracián. Y es el problema de la huida de la verdad. La verdad ha huido del mundo. Hemos perdido la verdad. Esto es lo que piensa el barroco, es decir, el hombre barroco. Ya no tenemos una verdad. No está clara cuál es la verdad. No sabemos cuál es la verdad. Y de esto es de lo que habla el capítulo que tenéis en el sistema, mm, que se llama, eh, perdón, no me acuerdo de memoria, eh, se llama El mundo descifrado, pero justamente el capítulo anterior, que voy a comentar un poco también, se llama La verdad de parto, ¿no? Pravda Roji, ¿no? La verdad de parto, y el capítulo que tenéis escaneado es El mundo descifrado, es decir, hay que descifrar el mundo. Y continuamente se está hablando aquí del problema de la verdad que ha desaparecido, que ya no está en el mundo. Perdón, y esto, por ejemplo, lo podéis ver en la página 605 de la edición de Cátedra, mi edición, la edición de Cátedra, página 605, esto no está escaneado, no lo tenéis, pero lo leo, ¿no? No puedo escanear el libro entero. Entonces, en la página 605, si alguien lo quiere buscar, es decir, en el capítulo anterior al que tenéis escaneado, se dice, eh, porque sabrás, oh Andrenio, que cuando los mundanos, o sea, las personas del mundo, las personas, cuando los mundanos echaron la verdad del mundo y metieron en su trono la mentira, ¿no? Es decir, que se cuenta una especie de pequeño cuento, se cuenta un cuento en el cual las personas, nosotros, los hombres, echamos a la verdad del mundo y pusimos en su trono, el trono es como trun, donde está el rey, a la mentira. Es decir, la reina del mundo no es la verdad, es la mentira. Porque en el mundo todo es mentira. Entonces, se tematiza, se habla justamente de ese problema, el problema de que la verdad ha huido
no está la verdad. La verdad no está en el mundo. Y dice, es muy curioso, dice que ese cuento, dice, lo refiere, o sea, lo cuenta, un amigo de Luciano. Un amigo de Luciano. Esto lo dice en el capítulo anterior al que tenéis escaneado. Pero lo estoy explicando para que entendáis el contexto. ¿Quién es Luciano? Primera pregunta. Aquí, si queréis, podéis, como en los problemas de ajedrez, que yo veo a veces en internet, podéis parar el vídeo y pensar, ¿no? ¿Quién es este Luciano? Luciano de Samosata, un escritor muy importante de la antigüedad, que escribía en griego, pero muy importante para la época moderna, como dice Bakhtin. Bueno, pues Luciano de Samosata era un señor que escribía sátiras, ¿no? Y que siempre se reía de todo, ¿no? Un escritor muy satírico. ¿Y quién es el amigo de Luciano de Samosata, el que cuenta el cuento? Pues el amigo de Luciano de Samosata es Mateo Alemán. Mateo Alemán, autor de la mejor novela picaresca que existe. Bueno, alguien dirá, no, es el Lazarillo de Tormes, en fin. De una maravillosa novela picaresca que se llama Guzmán de Alfarache, publicada en 1599. Son dos volúmenes. Bueno, el primer volumen fue en 1599, segundo volumen en 1600, no me acuerdo. ¿Cinco? Me voy a equivocar, ¿eh? A principios del 16, ¿no? Pero el primer volumen es muy fácil acordarse en 1599. Bueno, pues Guzmán de Alfarache es un autor maravilloso. Aquí está esta novela. Pues el Guzmán de Alfarache es una novela también muy grande, de 1000 páginas, ¿no? Enorme, publicada en dos partes, ¿no? Y es una novela muy importante para entender a Cervantes, porque es una novela que se publicó justo antes de Cervantes, quiero decir, antes del Quijote, ¿no? Y, eh, y que tiene una influencia evidente sobre el Quijote y Cervantes dialoga en el Quijote sobre esta novela, ¿no? Hace alusiones a esta novela. Está claro, en el episodio de los galeotes. Mm, bien, entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, esta novela, yo siempre digo en clase que Guzmán de Alfarache, si no existiera El Quijote, sería la mejor novela española de la época antigua. Pero claro, existe El Quijote, así que es la segunda mejor. O la tercera, porque está el Criticón también. Bueno, pues en esta novela, que es una novela picaresca, hay un pícaro, ¿no? Típica novela picaresca, em, se cuentan también muchas historias y hay muchos pensamientos. Y una de las historias que se cuenta es justamente esa. Dice, a la verdad aconteció lo mismo. También tuvo su cuando. Esto lo dice en la primera parte, libro 3, capítulo 7, por si alguien quiere buscarlo. ¿Vale? Primera parte o primer tomo, libro 3, capítulo 7. Ahí se cuenta esta historia a la que se refiere Gracián. A la verdad aconteció lo mismo. También tuvo su cuando. Y el cuento, que es como una especie de cuento chistoso, dice que hubo una plaga y todo el mundo estaba enfermo, ¿no? Hubo una plaga en el mundo y las personas se pusieron enfermas. Y las personas se quedaron como, eh, como postigeni o algo así, ¿no? Como afectadas por esa enfermedad. Y entonces la verdad iba por ahí y le decía a la gente, qué feo eres tú, qué feo eres tú. Y entonces, como la verdad, decía la verdad, que eran feos y que estaban enfermos y que estaban muy mal. Y entonces la gente empezó a aburrirse y a cansarse y a hartarse. Y le dijeron a la verdad, estamos hartos de que nos digas la verdad. ¿Entendéis? Como una persona que es mala y le dicen, tú eres malo, pues no quiere oírlo. O una persona que es tonta y le dicen, tú eres tonto, no quiere oírlo. Por lo tanto, la verdad no gusta. No queremos oír la verdad. Entonces la gente echó a la verdad del mundo. La verdad huyó. La verdad se fue del mundo. Este tema, mm, que es una especie de chiste, en Mateo Alemán y en Gracián también es una especie de chiste, sin embargo, es un tema muy serio, porque en el barroco, es decir, para entendernos, no siendo exacto, pero para entendernos, en 1600,
en 1600, o en la época alrededor de 1600, hay un problema en Europa con la verdad. Por ejemplo, Descartes, o sea, en francés Descartes y en latín Cartesius. En español decimos Descartes, no decimos Descartes. Pues Descartes escribe, como sabéis, el discurso del método. Y en el discurso del método dice Descartes que ninguna verdad es segura, ninguna verdad, ni siquiera Dios existe. Esto es tremendo, ¿eh? En esta época, todo el mundo era cristiano, digamos, en Europa. Bueno, no todo el mundo, pero prácticamente. También había judíos, por ejemplo, ¿me entendéis? Pero en fin, ¿no? Digamos, la cultura oficial era una cultura cristiana. Mm, bueno, pues en esta época, dice Descartes, lo de Dios existe, oye, hay gente que piensa que no, ¿no? Los ateos o yo qué sé. Así que esa verdad no es segura, necesitamos una verdad segura. Es decir, que para Descartes la verdad es un problema. Porque para esta época la verdad es un problema. ¿Por qué es un problema la verdad en esta época? Explicar esto es tan complicado que no lo voy a hacer en un vídeo, ¿no? Habría que escribir un libro entero, que es muy complicado, claro. Porque en una época se deja de creer en la verdad o la verdad se convierte en algo complicado, en algo difícil. ¿Por qué? Como podéis imaginaros, es difícil esto. Bueno, pues eh, se piensa a veces que el saber renacentista, de todo el siglo XVI, se acumula el saber y luego al final, en el siglo XVII, hay una especie de caos del saber, ¿no? Hay tantas cosas escritas, la imprenta, ¿no? Fijaros, tantas cosas que se escriben, libros, 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 pero al final todo es caótico. Esta idea está también en el laberinto de Komensky. Y Komensky intenta poner orden en ese caos con su pansofía, para que veáis que todo está enlazado, ¿no? Komensky con la pansofía intenta dar una respuesta al problema de la verdad. Descartes con el racionalismo y el problema del método intenta dar una respuesta al problema de la verdad. La verdad se ha convertido en problema y lo vemos también tanto en Cervantes, evidentemente, como en Mateo Alemán y también en Gracián, en el Criticón. Aquí está el tema de la verdad. El tema de la verdad está en el capítulo del que vamos a hablar, del que voy a hablar ahora. Intento ser rápido, ¿no? Para que el vídeo no sea demasiado largo. Entonces, hay dos aspectos del problema de la verdad en el capítulo al que me voy a referir. Y también en el capítulo anterior. Estoy hablando de los dos porque están conectados, ¿no? Pero vosotros tenéis que leer solo uno. Entonces, en la crisis C3, vosotros tenéis que leer la crisis o capítulo 4, pero en la 3, en el capítulo anterior, se dice que la verdad está de parto. Ya lo he dicho antes, ¿no? Como Pravda Rogi. ¿Y quién es el hijo de la verdad? Esto se dice después. Esto se dice, lo del hijo de la verdad se dice en el capítulo que sí tenéis escaneado, en el capítulo 4 o capítulo o crisis, ¿no? ¿Quién es el hijo de la verdad? Esto está en la página 612, miradlo. Pues el hijo de la verdad es el odio, Nenavist. El odio, el primogénito de la verdad. Ella le engendra cuando los otros le conciben y ella le pare con dolor ajeno. O sea, el hijo de la verdad es el odio. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Bueno, porque si tú dices la verdad, te odiarán. Si tú conoces a una persona que es, no sé, es solo un ejemplo, ¿no? Pero si alguien conoce a una persona que es eh, tramposa, por ejemplo, y tú vas y le dices, "Oye, tú eres un tramposo", entonces él te odia. Es decir, la verdad engendra odio. Claro, uno puede pensar, bueno, pero puedes también conocer a una persona buena y decir, oye, tú eres una buena persona, entonces no hay problema. Pero teniendo en cuenta cómo está el mundo, teniendo en cuenta cómo está el mundo, la verdad produce más odio que otra cosa, ¿no? Es decir, no sé, mm, cualquier persona que se comporta mal, la verdad es que yo no pienso esto lo piensa Gracián, ¿no? Yo soy una persona optimista y yo veo que las personas se comportan bien, pero a veces las personas se comportan mal, es evidente. Por ejemplo, alguien pasa con un coche y casi te atropella, ¿no? Imagínate, estás cruzando por paso de cebra y alguien hace y casi te mata.
Y entonces a esa persona hay que ir y decirle, usted es un asesino. Y él te odia. ¿Entendéis? Entonces, la verdad engendra odio. La verdad engendra odio. El odio es el hijo de la verdad. Esto es una especie de chiste, ¿no? Y por otra parte, tenemos la idea de que la verdad ha huido, ¿no? Son las dos ideas, ¿no? O sea, la verdad está, pero engendra odio. Y por otra parte, la verdad no está. Porque claro, en realidad, si la verdad engendra odio, entonces lo más inteligente es no decirla, no decir la verdad. Porque claro, si la dices engendra odio, y si engendra odio, la gente te va a odiar. Y si la gente te odia, eso es muy malo, ¿no? Entonces es mejor callarse. Claro, entonces somos hipócritas, ¿no? Estos son los problemas que están en el Criticón. Son problemas muy actuales, cuidado. Son muy interesantes, son problemas actuales. Así que la verdad no está, pero por otra parte la verdad es odiosa. Se contradice, pero no importa. ¿Está o no está? ¿Está o no está? Cuando está, es odiosa. Y como es odiosa, no está. Huye, o sea, se oculta. Somos hipócritas o somos cínicos. A veces, ¿no? Bien, entonces en esta especie de dicotomía se desarrolla el tema de la verdad en, en el libro y en el capítulo. Am, ¿Qué se deduce de este problema de la verdad? Bueno, pues la verdad, entre que por una parte no está y por otra parte produce odio, para alcanzar la verdad, hay que llevar a cabo un proceso complicado. Es decir, la verdad no se muestra de forma evidente. No llega uno y dice, ah, ya sé la verdad, ¿no? Sino que hay que buscarla. La verdad hay que buscarla. Es decir, la verdad hay que descifrarla. O sea, hay que interpretarla. Y por eso el capítulo que tenéis que leer, el capítulo 4, se llama El mundo descifrado. Es decir, hay que descifrar el mundo. Esta es una de las claves de la filosofía barroca. Esto está también, en cierto modo, está en Cervantes, vamos, de una forma muy clara está en Cervantes y está muy claramente en Quevedo y esto está en Komensky y esto está en muchos escritores barrocos, ¿no? El mundo es como opaco, no se ve bien la verdad. Entonces hay que descifrarlo, hay que interpretarlo. Y como es uno de los temas típicos del barroco, he elegido este capítulo para comentarlo. El mundo descifrado, el mundo hay que descifrarlo. El mundo es como un libro, esto está en la primera página del capítulo, es decir, en la página 611. Discurrió bien quien dijo que el mejor libro del mundo era el mismo mundo. O sea, el mundo es el mejor libro del mundo. O sea, que el mejor libro del mundo no es este. Casi. Casi sí, ¿eh? Pero no es este, sino que es el mundo. El mundo es un libro. Es decir, cuando uno vive, cuando uno va a la facultad, cuando uno va al trabajo, cuando vayáis al trabajo, estáis leyendo un libro. Porque estáis diciendo, este compañero cómo es, el jefe qué es lo que quiere, qué es lo que realmente quiere, qué es lo que tengo que hacer. Todo eso es una actividad de descifrado. Y esto, por cierto, es una idea muy, muy, muy actual, porque es una idea que encontramos en la filosofía hermenéutica, que es una filosofía del siglo XX. Atención, Heidegger. Siempre que estamos en la vida, siempre que estamos viviendo, estamos como leyendo, estamos como interpretando, estamos continuamente interpretando, como si leyéramos un libro y dijéramos, ¿qué significa? Bueno, pues en la vida también estamos diciendo qué significa. Así que el mundo es un libro. Eso es una idea típica de la Edad Media también, esto aparece en la Edad Media, pero en la Edad Media es un... bueno, dejémoslo porque es muy complicado, ¿no? Pero en fin, en la Edad Media el mundo es un libro escrito por Dios, ¿no? Es distinto. Aquí, en el barroco, el mundo es un libro que el hombre tiene que descifrar. Esta es la diferencia. Entonces, mm, repito, la idea aparece en la página 611, hay que descifrar el mundo, que es como un libro que leemos, y es difícil. Un poco más abajo dice, la dificultad, o sea, es muy difícil descifrar el mundo. La dificultad la hallo yo en leer y entender lo que está de las tejas abajo. Tejas es el tejado, ¿no? Pues de las tejas abajo es el hombre. Y eso es lo difícil, interpretar al hombre, entender al hombre, eso es muy complicado. Porque siempre mentimos, porque siempre disimulamos, porque no decimos la verdad, porque confundimos, porque engañamos. Por lo tanto, es muy difícil saber lo que somos y lo que queremos decir y orientarse en la sociedad.
La dificultad la hallo yo en leer y entender lo que está de las tejas abajo, porque como todo ande en cifra y los humanos corazones estén tan sellados e inescrutables, o sea, el corazón es inescrutable. Inescrutable significa no podemos ver lo que hay dentro. Conoces a alguien y te dice muy bien, pero a lo mejor está pensando muy mal. Entonces, ¿cómo saberlo? Como los corazones humanos están sellados e inescrutables, aseguroos que el mejor lector se pierde. Es muy difícil, el mejor lector se pierde. Muy difícil decir qué pasa. ¿Cuál es la verdad? La verdad ha huido. Hay que recazarla, digamos, hay que cazarla otra vez, hay que recuperarla, ¿no? Y es muy complicado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que descifrar el mundo, interpretarlo, y esto es fácil o difícil, muy difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque hay, digamos, interpretaciones infinitas. Hay cosas que tenemos que interpretar que son infinitas. Esto lo dice en la página 616. Lo tenéis en la fotocopia. Hacia la mitad de la página. Preguntan, ¿cuántas cifras habrá en el mundo? Preguntó Andrenio. ¿Cuántas cifras? Cifra es como número, pero también significa como jadanka, digamos, ¿no? ¿Cuántas cifras hay en el mundo? Y la respuesta es infinitas. Es infinito. El mundo es un problema infinito que nunca se resuelve. Es complicadísimo. De eso se trata. Hay que interpretar algo que tiene una dificultad infinita. No se puede interpretar. No se puede acabar. Es decir, siempre lo estamos interpretando, pero nunca terminamos de interpretarlo. ¿Y de qué forma hay que interpretar el mundo? Bueno, pues, mm, para decirlo de una forma sencilla, digamos, leyéndolo o viéndolo al revés de lo que parece. Esto es un tema también típico del barroco. Esta idea está en la página 614. 614 arriba dice, las más de las cosas no son las que se leen. O sea, si tú lees blanco, pero no es, entonces eso no es blanco. Las más de las cosas, dice no todas, pero las más, o sea, la mayoría de las cosas no son las que se leen. Ya no hay entender pan por pan, sino por tierra. Es decir, pan no significa pan, significa tierra. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto pasaba en el barroco. Cuando hacían pan, le echaban un poco de tierra a la masa, o sea, como polvo, ¿no? Y entonces estabas comiendo tierra. De esta manera lo que hacían era engañarte, ¿no? O sea, te vendían tierra en vez de harina, que la tierra es más barata, es gratis, ¿no? ¿Me entendéis? Como si fuera cerveza con agua, ¿no? Entonces, cerveza con agua es mala, ¿no? Porque el agua no es nada, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ya no hay entender pan por pan, sino por tierra, ni vino por vino, sino por agua. O sea que cuando bebes vino, en realidad estás bebiendo agua. O sea que vino no significa vino, significa agua. Porque te dan en una hóspoda un vino malo y es agua, ¿no? Así que hay que interpretarlo al revés. Dice, hasta los elementos están cifrados en los elementos, que serán los hombres. O sea, los hombres mucho más complicado. Donde pensaréis que hay sustancia, todo es circunstancia. O sea, cuando parece que una persona tiene sustancia, sustancia significaría aquí como podstata, esto significaría que es una persona seria, íntegra, bueno, pues no. Solamente es mera circunstancia, es decir, mera como si fuera skiesti, ¿no? O sea, como una pospas, como eh, incomprensible, absurdo, ¿no? Donde pensaréis que hay sustancia, todo es circunstancia, y lo que parece más sólido es más hueco, y toda cosa hueca, vacía, etcétera. Todo es hueco y todo está vacío. Nada es lo que parece. Esto es un tema típico del barroco que está, repito, está en Quevedo y está en Cervantes, ¿no? El objetivo de esta clase es que veamos estos temas en un capítulo, que es un capítulo difícil de comprender, ¿no? Y entonces, nada es lo que parece, todo hay que interpretarlo, todo hay que verlo al revés de lo que parece, y de esta manera podemos alcanzar la verdad o por lo menos acercarnos a la verdad. Repito, este problema también está en Komensky. Le dan unas gafas de color rosa al peregrino, ¿no? En la obra de Komensky, La variante Svieta, a Reisertse, le dan unas gafas de color rosa para que vea el mundo de color rosa, pero el mundo no es de color rosa, el mundo es negro, ¿no? Entonces hay que quitarse las gafas, ¿no? O sea, hay que verlo de otra forma. Bien, pues en este capítulo, acerca de este tema, hay una interesantísima, y aquí veréis de qué forma escribe Gracián, es un escritor muy, muy imaginativo y muy original. Acerca de este tema de la verdad y la verdad que ha huido del mundo y que hay que interpretarla, establece una tipología.
Es decir, una especie de SESNAM, un elenco de tipos, de diferentes tipos, una tipología. Y hay diferentes tipos, o sea, como personas, acerca del problema de la verdad o en relación con el problema de la verdad, con la verdad que se oculta y que es difícil de interpretarse, ¿no? Por ejemplo, el primero es el diptongo, y esto está en la página 615. ¿Qué cosa es diptongo? ¿Entendéis? Por la gramática ya sabéis lo que es un diptongo. Un diptongo es, por ejemplo, cuando se dice la palabra... no sé por qué me sale la palabra muerto, ¿no? No es un buen ejemplo, ¿no? Cueva, por ejemplo, ¿no? Y esquiñe, hue, eso es un diptongo. Son dos sílabas, o sea, es una sílaba que tiene dos vocales. Dos vocales componiendo una misma sílaba. Eso es un diptongo. Si no me equivoco, perdón, que me perdonen los lingüistas, ¿no? ¿Vale? Así que son dos vocales juntas, digamos, ¿no? Pregunta, ¿qué cosa es un diptongo? Dice una rara mezcla. O sea, una mezcla, son dos cosas distintas juntas, ¿entendéis? La U y la E juntas. Son dos cosas distintas, pero están juntas. ¿Qué cosa es un diptongo? Una rara mezcla. Repito, página 615. Una rara mezcla. Diptongo es un hombre con voz de mujer y una mujer que habla como hombre. Diptongo es un marido con melindres y la mujer con calzones. O sea, un marido que se comporta como una mujer y una mujer que se comporta como el marido, que tiene calzones, que sería como Trenirki, ¿me entendéis? Diptongo es un niño de 60 años. Un niño de 60 años, o sea, dos cosas distintas juntas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues un viejo de 60 años, pero que es tan tonto que es como un niño, ¿no? Pues eso es un diptongo. O sea, un viejo debería ser una persona sabia, pero si un viejo es tonto, entonces un viejo es como un niño, ¿no? Entonces se juntan dos cosas diferentes. El viejo y el niño juntos, ¿no? Y esto es el mundo, según Gracián. Tú ves a un viejo y dices, debe ser una persona muy inteligente y muy sabia. No, es un idiota. Y el mundo es así. Parece sabio porque es viejo, ¿no? Tiene una barba así, blanca, ¿me entendéis? Pero no, es un tonto, es como un niño. Un niño de 60 años y uno sin camisa crujiendo seda. Diptongo es un francés inserto en español. Bueno, estas son las cosas de Gracián, ¿no? Que odiaba a los franceses y todo eso. Que es la peor mezclas de cuantas hay, etcétera, etcétera. Diptongo hay de amo y mozo. Bueno, o sea que un diptongo es una persona que parece una cosa y es otra. Ese es el tema típico y continuamente apareciendo en la obra de Gracián y en las obras barrocas en general, ¿no? Lo que parece una cosa, pero es otra. Em, lo mismo, prácticamente lo mismo, está en la página 620 y es otro tipo que él propone, pero es un tipo que en el fondo creo que está diciendo lo mismo, está diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Dice, hay un tipo de persona que es un alter utrum. Esto está en página 620 abajo. Un alter utrum. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un alter utrum? Fijaros qué palabra, ¿no? Por eso quería que viéramos este capítulo para que tengáis la cuestión del estilo de Gracián. Cómo Gracián se inventa palabras. Se inventa palabras. Es un poeta, ¿no? Es muy interesante cómo trabaja, ¿no? Entonces dice, hay un tipo de persona que es un alterutrum, ¿no? Y uno piensa, ¿y qué es eso? Alterutrum. Bueno, pues alter, que significa en latín otro, y utrum, que significa en latín otro. Es como otro, ¿no? Es como si fuera yini yini, ¿no? O algo así. Es un alterutrum. Y luego sigue página 621. ¿Qué cosa es alterutrum? Una gran cifra que abrevia el mundo entero. Y todo muy al contrario de lo que parece. Todo muy al contrario de lo que parece. Ya no lo comento, es evidente. Por ejemplo, dice un poco más abajo. Aquel otro de la barba ancha y autorizada. ¿No? Así, una persona con mucha barba. Aquel otro de la barba ancha y autorizada. Autorizada, como que parece que tiene mucha autoridad, ¿no? Una barba así, parece una gran autoridad, como un gran filósofo, ¿no? Dice, ¿creerás tú que tiene de mente lo que tiene de mentón? Y aquí hay un juego típico de palabras, y esto es un concepto. Pero no concepto como poem o begriff, sino concepto en el sentido del conceptismo barroco. Esto lo explico en el grado. Es un juego de palabras. ¿Qué significa? Significa, esto es el mentón. El mentón es la barbilla. Entonces, en el mentón tiene mucha barba.
Pero tú vas a creer que tiene mucha mente porque tiene mucho mentón. No. Tiene mucho mentón, es decir, mucha barba, pero poca mente. Y esto lo expresa con un juego de palabras donde mente y mentón se parecen. Son palabras que se parecen, ¿entendéis? Pero tienen un significado distinto. Mente es misel y mentón es... no sé cómo se dice esto en checo. ¿No? Esta parte, ¿no? Esta parte es mentón. El mentón, la mente. Son cosas distintas, ¿no? La mente es el espíritu, ¿no? No es la cabeza, ¿no? Es misel, ¿vale? Entonces, las palabras se parecen, hace un juego de palabras y dice, cuidado, no es lo mismo mentón que mente. ¿No? Y entonces luego dice, parece muy sabio, pero es un tonto, ¿no? Eso es un alterutrum. Un alterutrum es una persona que parece una cosa y es otra. Parece muy sabio, es un idiota. Seguimos con la tipología. Página 616, o sea, más tipos, ¿no? Que él dice que hay. Esto también quiero que os sirva para entender mejor el capítulo, ¿no? Entonces, en la página 616 dice que hay también un tipo que es el etcétera, etcétera. Dice la más, en la mitad de la página, dice la más universal entre ellas y que ahora medio mundo es, y que ahora, perdón, y que ahorca medio mundo es el, hay un signo así, y luego una C. Y eso es etcétera, ¿no? Es como la abreviatura de etcétera, ¿no? O sea, el etcétera. Dice, que es el etcétera, ¿no? Como Atakdale. O sea, es el señor Atakdale. Y por cierto, esto está en un cuento, en una pohádka checa. Ah, Byl jednou jeden král, anebo Sul nad Slatou. Sul nad Slatou, Sul nad Slatem, ¿cómo es en checo? Sul nad, la pohádka de Berich, que es maravillosa. Sul nad Slatem, debe ser en checo, ¿no? Es una pohádka de Berich, los checos todos lo conocéis, y es maravillosa. Eso es una obra maestra. Me parece maravillosa. De la literatura y del cine, ¿no? Es preciosa, una preciosidad. O sea, es para niños, pero es para adultos también. Es maravillosa. Y ahí hay un personaje, que es el que hace este otro, ¿cómo se llama? Burian, ¿no? Que se llama Attack Dale y hace una canción que dice yo soy Attack Dale, Sem Attack Dale. No sé, Attack Dale es etcétera. Es el mismo juego de palabras, es muy curioso, ¿no? Es decir, aquí dice Gracián que hay un tipo de persona que se llama etcétera, el etcétera. ¿Y qué es eso del etcétera? Bueno, pues, digamos, es la persona o el tipo de comportamiento, la persona que se comporta diciendo etcétera. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues cuando le preguntas a alguien, ¿qué piensas tú? Le dice, bueno, ese, etcétera. Es decir, no lo dice, no dice lo que piensa, ¿no? Es decir, que este tipo tematiza a la persona humana cuando no está diciendo lo que piensa, cuando se calla y no dice lo que piensa. Claro, por eso es difícil interpretar el mundo y al hombre. O que dice mucho y se explica poco. Dice mucho y se explica poco. ¿No habéis visto estar hablando dos y pasar otro? ¿Quién es aquel? ¿Quién, fulano? No lo entiendo. Oh, válgame Dios. Dice el otro, aquel que, etcétera. Cuando alguien quiere criticar a otro, cuando alguien quiere criticar a una persona y quiere decir es un tonto, por ejemplo, pues dice aquel que, etcétera, no lo dice, dice solo etcétera, ¿no? Y esto seguramente era una forma típica de la sociedad de 1600, de 1650 más o menos, ¿no? ¿No? Que la gente en vez de criticarse decía, etcétera, como cuando ahora, por ejemplo, se dice, imaginaros que hay una persona criticando a otra y se dice, bueno, no digo nada, pero ya te lo imaginas, ¿no? Que es una forma de decir, está muy mal, pero no lo quiero ni decir, ¿no? ¿Me entendéis? Esa es una forma de ocultar la verdad, entonces hay que interpretarlo. Y dice, oh, sí, sí, ya lo entiendo. Pues eso es el etcétera. ¿Y aquella otra quién es? ¿Qué? ¿No la conocéis? Aquella es la que, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, aquella es la que roba, ¿no? En vez de decir la que roba, como esto es algo malo, la verdad no se puede decir, entonces no se dice es la que roba, se dice es la que, etcétera, ya te lo imaginas. Es una forma de criticar sin criticar, ¿no? Ocultando. Otra de el último de los tipos que voy a comentar ya, porque el vídeo tiene ahora mismo una hora, así que cuidado, pero ya voy a terminar.
En la página 617 se dice que hay alguien que se llama Qtildeke. Miradlo, es fantástico, ¿no? Qtildeke. Página 617, debajo. Qtildeke. Es una palabra inventada por Gracián. ¿Y qué es esto? Bueno, es difícil interpretarlo, ¿no? Pero parece que significa que, o sea, Q, tilde, tilde es un acento, la tilde, el acento, y luego que sería, está interpretado en la nota. Mirad la nota 26, en la página 617, dice que ese tilde que es algo así como qualche en italiano, que sería como qualche, qualche, como cualquiera. ¿Qué significa eso? Es la persona mediocre, el mediocre. Mediocre significa como prumierni, pero en español tiene un significado peyorativo, ¿no? Es como una persona medio tonta, ¿no? Que es como todos, ¿no? Como todos, ¿no? Que no es nada, no es especial, ¿no? Y esto es algo malo, ¿no? Digamos. La palabra mediocre es muy peyorativa, ¿no? Entonces, este es un mediocre, es como, bueno, no significa eres muy malo, pero no hay nada interesante en ti, ¿no? Eso es lo que significa cuando se dice que alguien es un mediocre. Y entonces pone un ejemplo de un mediocre. Es muy bonito. Página 618. Dice, ¿no oís aquel que habla con eco? ¿Qué significa hablar con eco? Eco es os viena. Hablar con eco es una persona que habla así, diciendo como grave, ¿no? Es decir, una persona que habla como fingiendo que es importante. Esto en español se llama hablar de forma engolada, porque la gola, en italiano la gola, es la garganta, ¿no? O sea, gola, garganta, engolada es como que la voz está en la garganta, ¿entendéis? Como... Y hay personas que hablan así, ¿no? Hay personas que llegan y dicen, bueno, hoy quiero tratar el tema, y parece que es muy importante, ¿no? Pero a lo mejor está diciendo tonterías. Porque decir cosas interesantes no depende del tono de la voz, depende de las ideas. Pero hay gente que habla con una voz, ¿no? Que parecen muy sabios, digamos. Yo he visto conferencias así, conferencias, recuerdo una conferencia en Formentor de una persona que no voy a nombrar, que era un tipo que hablaba de esa forma y decía tonterías, solo decía tonterías. Yo creo que fue la peor conferencia de mi vida, pero parecía que era muy sabio porque hablaba así, ¿me entendéis? Bueno, pues eso es hablar con eco, lo que dice Gracián. Por eso digo que es muy actual el criticón. Y dice, esa persona que habla con eco, un poco más abajo, dice, no es un sabio, dice, es un afectado. Afectado es como umieli, un presumido, sería como yeshitni. Y en una palabra, él es un ktildeque, o sea, es un mediocre, pero que quiere aparentar que no es mediocre, es decir, es un falso. Es una persona que engaña. La verdad no está presente, hay que reinterpretarla, hay que tener cuidado. Es decir, filosofía práctica. La filosofía de Gracián, como he dicho antes, es una filosofía práctica. Es una filosofía que te dice, cuidado con este y con este y con este y con este, porque si no, fracasarás. Tienes que aprender a vivir, tienes que tener cuidado, tienes que ser opaterni. Cuando venga una persona que parece que habla con eco y que es muy lista, es decir, que parece muy importante, ¿no? Y eso, pero ten cuidado porque a lo mejor es un afectado, un presumido y un quitildeque. Y luego un poco más abajo dice, el atildado, o sea, el demasiadamente artificioso. El atildado, está he dicho, el mirlado es el adornado, el que se adorna mucho, ¿no? Yo conozco gente así. El abemolado, y el que habla con la voz flautada, o sea, como una flauta, es decir, que habla con una voz así muy melodiosa, ¿no? Y hay personas así, yo conozco personas así, que hablan de una forma muy lenta, melodiosa, ¿no? Y con esa especie de afectación. Espero yo no ser uno de ellos, yo intento hablar de forma natural, ¿no? Eh, ¿Verdad? Yo hablo deprisa, por lo menos, ¿no? Porque tengo poco tiempo, ¿no? Entonces está diciendo que esa persona, ¿no? El que habla con voz flautada, dice, con tonillo de falsete, el ceremonioso, el espetado, el acartonado y otros muchos de la categoría del enfado, es decir, que enfadan, todos estos se descifran por la quitildeque. De una forma muy creativa, es decir, poéticamente creativa, porque inventa las palabras, ¿no? Y poniendo en práctica el conceptismo,
Todos estos juegos de palabras, ¿no? Típicos del barroco, por eso son tan difíciles de entender, porque hay una especie de misterio en cada palabra, ¿no? Como hay un juego que hay que descifrar, ¿no? Hay que descifrar el libro también, ¿no? Gracián expone este tema de la verdad, que es un tema típicamente barroco y es un tema de sus obras, ¿no? Muy, muy típico de sus obras. Así que espero que haya sido interesante para vosotros y, repito, cuando tengamos la reunión online o la reunión virtual, como la queráis llamar, pues me podéis decir, oye, en el capítulo no he entendido esto, a lo mejor hay cosas que tampoco entiendo yo. Podemos comentar, podemos hacer preguntas. Todavía mandaré otros 2 vídeos para que tengáis 3, ¿vale? Para esa reunión virtual. Eh, Bien, entonces aquí acaba. Muchas gracias por la atención. Espero no haberme pasado demasiado. He hecho 1 hora de vídeo. Bien, dejémoslo ahí. Gracias.